Venga, pues si les parece vamos empezando. Bienvenidos, muy buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Juan Pablo González, gerente de Azotel, de la Asociación Hotelera de la Provincia, y les doy la bienvenida a este webinar en colaboración con CaixaBank, que tiene por título Soluciones de financiación para negocios y pymes del sector turístico ante la situación generada por el COVID-19. Me acompañan dos personas del grupo directivo de CaixaBank. En primer lugar, Andrés Guerra Pérez, que es el director comercial de empresas de la Dirección Territorial de CaixaBank Canarias, y también Nievesaida Martín Pulido, que es la directora del segmento de negocio de la Dirección Territorial de CaixaBank Canarias. Bueno, pues a nadie se le escapa que esta situación que nos ha cogido como un auténtico tsunami, pues ha tenido unas consecuencias, está teniendo unas consecuencias para las empresas y sobre todo en un momento dado con problemas de liquidez en el que se han generado, pues se ha cortado de golpe, y en el caso turístico la actividad de un día para otro, por una orden que decretaba el cierre de todos los establecimientos hoteleros, y eso ha afectado, por supuesto, a empresas que tenían, pues, reservas abiertas, pero también, digamos, obligaciones financieras a las que hacer frente, necesidades de financiarse y, desde luego, bueno, pues a través de todos los recursos que el Estado está movilizando, a través de las diferentes líneas ICO, que las veremos, y después también productos que las propias entidades financieras están poniendo a disposición de los clientes, pues de luego se trataba de ordenar, digamos, todo ese conjunto de ideas que hay ahora mismo en el mercado, en este caso, evidentemente, de la mano de CaixaBank, pero que ellos tienen una gran entrada en el sector turístico canario, tanto como financiando operaciones de inversión como de financiación para empresas, y por lo tanto son perfectamente conocedores y esos termómetros que a veces hacen tanta falta para saber cómo funciona la actividad, ¿no? Así que sin más preámbulos, le cedo la palabra a Andrés Guerra, que nos hará una introducción, y después ya Saida retoma para el segmento más específico de pymes y autónomos. Así que Andrés, todo tuyo, gracias. Muy bien, buenos días a todos. Lo primero, agradecer la invitación a poder participar en este foro por parte de Azotel. Creo que es una magnífica oportunidad de acercarnos a un sector que para CaixaBank, igual que para el resto de entidades, es crítico. El peso que tiene en el PIB nacional es importantísimo. Y mucho más si hablamos de nuestra tan preciada tierra, ¿no? donde prácticamente directa e indirectamente casi toda la actividad está ligada al mundo hotelero. Nuestro enfoque, el enfoque que le hemos querido dar a esta intervención pivota en tres aspectos que voy a ir comentando. Por un lado, cómo vemos desde fuera el sector, podemos decir qué perspectivas vemos en el sector desde la óptica de las entidades financieras, y ahí comentaré una serie de puntos. Después pasaré a comentar lo que entendemos pueden ser los retos financieros a los que se enfrenta el sector en esta era de COVID o post-COVID, o como se pueda llegar a entender. Y por último, como bien se ha comentado, pues las posibles soluciones de financiación ante el COVID-19, ante la pandemia a la que nos estamos todavía enfrentando, de hecho, ¿vale? Y posteriormente daré paso, como bien se ha comentado también, a mi compañera Saida para que también matice estas soluciones para los distintos tramos de empresa. No es lo mismo la solución financiera para una empresa de gran facturación y con 200, 300, 500 empleados que para una micro o un autónomo que también está de manera directa o indirectamente ligado al mundo turístico, ¿vale? Empezando con el tema y con la materia, ¿cómo vemos nosotros desde las entidades financieras, o por lo menos desde CaixaBank, desde nuestra perspectiva, el sector? Vale, pues lo vemos y digamos que esta opinión se nutre de las conversaciones que tenemos con los propios empresarios turísticos, se nutren de datos y análisis que tenemos tanto a nivel nacional como a nivel local de muchos organismos. Pues lo primero que creo que nos podemos encontrar es lo que se conoce como la gestión de unos entornos cambiantes, unos entornos que se ha dado a llamar como los entornos VUCA, que no es ni más ni menos que un acrónimo de unas siglas que vienen a referenciarse a varios temas. Alta volatilidad en el sector, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Es decir, si ya de por sí el sector turístico siempre ha sido un sector que está, digamos, sometido a muchas incertidumbres por saber qué pasa con otros destinos turísticos, saber qué pasa con la conectividad, que también era un tema que venía preocupando en los anteriores meses a la situación del COVID. A esto se une una serie de incertidumbres sanitarias, de movilidad de personas, de incluso de cambios de hábitos por parte del consumidor, no solo en cuanto a compras retail, sino en cómo planean o van a planear o van a hacer su turismo en el 2020 y en fechas posteriores a la misma.
está claro que nos enfrentamos a una situación con unos entornos muy cambiantes, ¿vale? Podemos considerarlos más o menos hostiles o un ecosistema más o menos complicado, pero sí lo que podemos concluir con claridad es que son entornos cambiantes. Hay que tener claro que la planificación, la gestión de los activos hoteleros, de las industrias hoteleras y extrahoteleras, se tienen que adaptar a esta situación de volatilidad, de incertidumbre, de complejidad, incluso de ambigüedad, ¿vale? Dentro de estos entornos, yo creo que habría que destacar determinados aspectos, ¿no? Y uno de los grandes incertidumbres con los que ahora se enfrenta todo el sector es cuándo y cómo se va a poder reabrir. Cada día recibimos noticias por parte del gobierno de unas fechas, otras fechas se van moviendo y al final se van generando, pues, o algunas incertidumbres se van despejando y otras se van acentuando, ¿no? Parece que con las últimas noticias ya nuestro presidente anticipa una posible vuelta al turismo internacional a partir del 1 de julio. Todo esto dependerá, bueno, pues porque exista una conectividad y una movilidad. Para Canarias es crítico todo el tema de la aviación, que también es otro sector que obviamente está ahora mismo digamos, en cuarentena, ¿no? Hemos visto las noticias en las últimas horas de rescates Parece que se ha para quedado. grandes compañías como Lufthansa, y compañías más a nivel nacional e internacional. Y por tanto, una de las grandes incógnitas, creemos desde fuera, que enfrenta el sector es a cómo y cuándo gestionar esta reapertura, con cuántos activos hoteleros vuelvo a abrir, con cuánto personal y en qué formato voy a volver a reabrir, ¿no? Parece que podemos volver a recibir este turismo internacional, pero también parece que puede haber un repunte de un turismo nacional que se refugia en estos momentos de incertidumbre en los destinos turísticos nacionales, ¿no? Parece que hay una cierta tendencia en el consumidor a refugiarse este año en el turismo nacional. Desde el punto de vista de Canarias, siempre hemos tenido mucha aportación por parte de este turismo más internacional y quizás este año vemos que igual habrá que hacer este mix para intentar ir saliendo a flote con la situación, ¿no? Otras incertidumbres que están dentro de estos entornos que hemos comentado, pues hombre, cómo gestionar todos los pasivos laborales. Hay muchas empresas en ERTE, hay ciertas incertidumbres al respecto, si se amplía o no se ampliaba la duración de estos ERTE para el sector hotelero hasta diciembre, que parece que en el caso de Canarias así es. Es decir, hay una serie de gestiones todas relacionadas con el mundo de la plantilla que también generan mucha incertidumbre al respecto y que también nos consta, y por conversaciones con ustedes lo sabemos, que generan mucho estrés en el propio empresariado, ¿no? Porque al final detrás de todas estas gestiones, de estos números, hay muchas familias que dependen de esta actividad, ¿vale? Otro de los grandes aspectos que creemos que es relevante dentro de estos entornos VUCA es cómo va a reaccionar los mercados emisores. Es decir, nosotros tenemos una visión de cuándo recibir, pero claro, hay que contar también con cuándo se va a poder emitir pasajeros desde Alemania o emitir pasajeros desde otras nacionalidades. Porque de nada serviría tener nosotros abiertos nuestros magníficos establecimientos hoteleros si un inglés no puede salir de su país, si un alemán no puede salir de su país, y no digamos nada si se llega a mantener la famosa cuarentena que se pretendía mantener de 14 días para un turista, que hacía bastante inviable que nadie diera el salto a España a venir a unas vacaciones, porque tendrías que estar 14 días en cuarentena y después los que te quedaran o pudieras pagar en tu hotel o en tu parahotel o en tu apartamento, o como si fuera. Por tanto, creemos que es crítico también la reacción de estos mercados emisores. Parece, y todo esto es siempre tomando referencias de la prensa económica, que los mercados están ávidos de volver a Canarias, ¿no? Parece que hay tour operadores como Jet2, como TUI, Meeting Point, que nos dan referencias de que hay muchas ganas de volver al territorio de Canarias y también al peninsular y Baleares, a volver a disfrutar del turismo. Pero bueno, esta es otra de las grandes gestiones que se deben de hacer. Por otra parte, ya lo comentaba antes un poco, el tema de la conectividad creemos que es crítica. Venía siendo crítica ya antes, desde el momento que tuvimos la crisis en otoño del año pasado de Thomas Cook,
que ahora cuando lo mira con perspectiva, la verdad que parece peccata minuta, pero en su momento nos estresó bastante en el sector y nos estresó sobre todo porque se planteaban no solo la situación de Thomas Cook, sino también algunas dificultades para mantener cierta conectividad con noticias que iban saliendo de algunas compañías que recortaban viajes, etcétera, etcétera. Bueno, esta conectividad sigue siendo crítica, creemos que sigue siendo crítica en tanto en cuanto que no tenemos autopistas que puedan permitir a ningún turista venir por carretera a Canarias y por tanto nuestras grandes autopistas son los aeropuertos. Si por ahí no pueden transitar aviones, lo tendríamos complicado. Parece que hay ciertas noticias que nos llevan hacia el optimismo en este sentido y que va a poder haber un flujo de pasajeros que poco a poco se va a ir reponiendo. A ver si se puede recuperar la señal de Andrés. Noticias a otras, ciertas noticias que nos permiten ser halagüeños en este sentido, ¿vale? También hay otro debate abierto que, como todos saben, es el nivel de ocupación de los aviones, si se ocupa el total aforo de los aviones o no. Las compañías aéreas con las que también tenemos relación pues nos dicen que lo que no sea cubrir el aforo completo del avión hace bastante poco rentable, por no decir inviable, echar a volar un avión. Por tanto, creo que se van a terminar imponiendo las medidas de mascarilla, higiene máxima y una serie de protocolos de seguridad, pero los aviones evidentemente van a tener que venir probablemente con los aforos completos, porque si no, no sería rentable para las compañías y si no hay aviones sería una mala noticia para el sector. También se ha impuesto en las últimas fechas acuerdos para establecer lo que se llaman corredores turísticos, para facilitar el tránsito de pasajeros, por lo menos entre determinados países de la Comunidad Económica, Francia-Alemania, Francia-España, Alemania-España, y esos corredores turísticos podrían facilitar bastante también el acceso a nuestro territorio. Se habla de otros temas como el pasaporte sanitario, los certificados COVID-free para poder moverse libremente hacia determinados destinos. Esto es un tema que vemos interesante también para los hoteles desde el punto de vista de dar cierta seguridad, la que se puede dar, todo se ha dicho de paso, con respecto a que los empleados están todos testeados y que están libres del coronavirus, etcétera, etcétera. Después nos encontramos con lo que habíamos hablado antes un poco de los mercados emisores, que las nacionalidades no llevan los mismos ritmos. Es decir, la gestión de la pandemia no ha sido igual de ágil en el Reino Unido que lo puede haber sido en Alemania o en Noruega o en Suecia, y por tanto sus ritmos de reincorporación al turismo no van a ser, desde nuestro punto de vista, homogéneos. Probablemente veremos entrar antes a centroeuropeos que a probablemente ingleses, y esto va a llevar, digamos, un decalaje, teniendo en cuenta que cada isla tiene su particularidad, su idiosincrasia, y no hay el mismo turismo en el sur de Tenerife que en el norte, que en el sur de Gran Canaria, que en Lanzarote, que en Fuerteventura y en el resto de las islas, ¿vale? Y por último, tenía apuntado, pero creo que ya quedó resuelto con las noticias de ayer, el tema de las cuarentenas sí o cuarentenas no. Parece que se impone que las cuarentenas no se van a efectuar, pero todos estos entornos o todos estos temas que he comentado creo que quedan dentro de ese halo de incertidumbre que dependerá de cómo evolucionan los datos de la pandemia. Las noticias, bueno, un día con otro, perdón, una noticia va matando a otra. Al principio parecía que todas apuntaban y avalaban que va a existir un rebrote en octubre, ahora parece que la Organización Mundial de la Salud descarta que pueda haber un rebrote muy virulento en este sentido. Bueno, habrá que verlo. Por tanto, si un mensaje queda en este bloque es esto, ¿no? Tener en cuenta que vamos a tener una gestión de un entorno muy cambiante, que el empresariado creemos que tiene que ser muy rápido en su respuesta, es muy ágil y tener mucha cintura, que se suele decir coloquialmente, para gestionar estos entornos tan cambiantes, ¿vale? ¿Qué vemos también claramente? Se va a imponer una serie de inversiones hoteleras post-COVID-19. Es decir, creo que la fisionomía de nuestros propios establecimientos hoteleros y extrahoteleros va a tener que cambiar en determinados aspectos, con inversiones, haciendo CAPEX e invirtiendo en algunos temas que quizás todavía no han quedado muy definidos, porque estamos pendientes de ver qué es eficiente, qué es efectivo contra el coronavirus y qué no lo es, pero está claro que va a haber unos protocolos de seguridad
que van a llevar a tener que hacer determinadas inversiones, no sé de qué calado y en qué momento exacto se van a poder realizar, pero indudablemente va a haber que hacerlas. Se me ocurren cosas que ya algunos proveedores nos han dejado caer, como arcos de acceso a los recintos hoteleros, a los centros comerciales, etcétera, etcétera, que permitan en 4 o 5 segundos hacer una detección de temperatura e incluso una desinfección del huésped. Fundas para hamacas, bandejas para los buffets. Habrá que replantearse cómo hacemos los buffets con nuestros clientes, porque al final, si la pandemia no queda resuelta por una vacuna en breve, pues es obvio que tendremos que aprender a convivir con ella y por tanto nos vamos a ver forzados vuelvo y repito, no solo en el mundo hotelero, sino en la entrada de un centro comercial, un edificio, un organismo público. Habrán muchas series de protocolos que van a conllevar sí o sí inversión en activos, ¿vale? Aquí, como bien decía antes, creo que habrá que esperar un poco porque de entrada ha habido una oleada de posibles medidas, aparatos y serie de técnicas que podrían ayudar, pero quedan todavía un poco en entredicho su eficacia hasta que no esté un poco más contrastado el tema. Por tanto, sí vemos en el mundo post-COVID una inversión hotelera a realizar y una adaptación que mucho me temo va a ser absolutamente necesaria y casi obligatoria, ¿vale? ¿Qué vemos también para el sector? Pues solemos decir que detrás de cada amenaza siempre puede nacer una oportunidad, y en el caso de Canarias vemos dos grandes oportunidades dentro de lo que pueda ser de negativo, complejo, el mundo post-COVID. Y es, por un lado, la insularidad, que tiene sus pros y sus contras. Digamos, un contra puede ser el que no disponemos de esas autopistas para llegar a nuestras islas, pero por otro lado tenemos una gran ventaja, y es que la propia insularidad ha permitido que la pandemia no se extendiera como puede haber pasado en Madrid o como puede haber pasado en Barcelona. La insularidad nos ha permitido, en cierta medida, aislar los problemas que pudieron haber inicialmente en La Gomera o en el sur de Tenerife, y de hecho tenemos islas que pueden perfectamente pasar a la fase 3 en breve, y de hecho ya se está solicitando por el gobierno de Canarias. Por tanto, tenemos esa microventaja dentro del mundo turístico de la insularidad. Y por otro lado, creo que es otra gran ventaja la propia sanidad pública española y por supuesto, la canaria, ¿vale? Que ha demostrado, aunque ha pasado por unos picos de estrés importantes, que ha costado y ha costado vidas, de hecho, pero tenemos una sanidad de la que podemos, digamos, sacar pecho y de la que podemos vender como una bondad dentro del mundo turístico. Y aquí, pues, hablando con algunos empresarios, hacíamos una reflexión y decíamos, oye, si yo fuera un turista que tiene que plantearse entre ir a veranear a Tenerife, o tiene que ir a veranear a Túnez, a Egipto o a Estambul, pues, hombre, teniendo en cuenta que los destinos son distintos, a mí me daría mucha más seguridad, puestos a tener que, Dios no lo quiera, pero ponerte malo por el COVID-19, pues creo que podemos ofertar una mayor seguridad sanitaria en Canarias que la que quizás puedan ofertar estos otros destinos, que seguramente tienen una sanidad bastante aceptable, pero creo que no llega a los niveles de calidad y de seguridad de la española y en concreto de la canaria. Por tanto, vemos aquí una posibilidad de diferenciarnos en cuanto a un turismo de calidad y seguro desde el punto de vista sanitario, ¿vale? Y por último, para ir acabando un poco con este bloque, vemos que también este paro biológico, por decirlo de alguna manera, forzado en el sector, ha sido aprovechado con gran inteligencia por parte de muchos hoteleros para hacer pues esas adaptaciones, esas reformas que habían ido postergando para buscar el momento adecuado. Pues al final el momento adecuado se ha visto un poco casi forzado por la situación, ¿no? Es decir, si tengo que buscar una ventana para hacer, una ventana de tiempo para hacer mi remodelación del activo turístico, pues creo que se lo han puesto un poco forzado toda esta pandemia, teniendo 1, 2 o 3 meses por delante para hacer dichas adaptaciones, ¿vale? Y esto es un poco una visión periférica, vista desde fuera. Por supuesto, sería muy interesante escucharles después a ustedes cómo se ve todo esto desde el interior del sector, ¿no? Por tanto, como punto de la perspectiva del sector visto desde fuera, estos son los puntos que quería comentar sobre el tema. En segundo lugar, como les había dicho, había otro segundo bloque,
que son estos retos financieros que entendemos a los que se debe de enfrentar o se está enfrentando ya de hecho el sector, ¿vale? Y yo en mis notas he puesto en grande y en cursiva el gran reto que creo que es la gestión de la liquidez, ¿vale? Ahora mismo, si algo creo que preocupa y algo creo que es el reto de las empresas hoteleras y extrahoteleras es disponer de liquidez y la gestión de la misma. ¿Por qué? Por esta incertidumbre que veníamos comentando antes. Porque no sabemos cuándo vamos a poder reponer nuestros niveles de caja habituales a los que veníamos quizás, por suerte, mal acostumbrados por unos buenos ejercicios 2017, 16, 18 y 19 en el sector turístico, ¿vale? El turismo ha generado unas importantes entradas de caja en los últimos años y ahora nos hemos visto con un descenso que ni siquiera ha sido gradual, ha sido muy abrupto y por tanto la gestión de la liquidez se ha convertido en uno de los grandes retos pues, para pasar el bache, para poder afrontar estas adaptaciones que hemos comentado que quizás hay que hacerle a los activos para adaptarte a la era post-COVID y por tanto esta gestión de la liquidez es desde mi punto de vista crítica, ¿vale? Dentro de esta gestión de liquidez yo haría otro segundo apartado que es intentar mantener una estructura de financiación adaptable a este entorno. Es decir, hay que buscar en todo momento estructuras de financiación que sean flexibles, porque las necesidades van a cambiar de manera no tan gradual, sino que igual pueden haber puntas de muchas necesidades y puntas en las que no va a haber esa necesidad. Hay que buscar unas estructuras flexibles y para eso hay productos que permiten no cargar demasiado la deuda del balance de la empresa, etcétera, etcétera, que comentaré un poquito más adelante. Otro punto crítico creo que dentro de estos retos financieros del sector son o establecer mecanismos ágiles de financiación del circulante, ¿vale? Es un sector que por un lado suele tener dos grandes o marcadas líneas de financiación, una línea de financiación a largo plazo que suele estar asociada con la compra de los propios activos hoteleros con hipotecas, etcétera, y otra línea que viene siempre de la mano del circulante, como pueden ser líneas de confirming o cuentas de crédito o líneas de factoring, o bien para facilitar los cobros o bien para facilitar los pagos, ¿vale? Por otra parte, también haría mención a lo que creo que sería hacer una anticipación adecuada a la configuración de la estructura financiera. ¿Qué quiero decir con esto? Creo que es crítico contar con una visión a medio y largo plazo dentro de esta dificultad que conlleva estos entornos cambiantes. Sí que hay que intentar tener un buen mix entre llevar las luces, la luz corta y la luz larga, ¿no? Esta anticipación pasa por ir viendo cómo va a configurarse el sector post-COVID e intentar tener una estructura financiera un poco en este sentido adecuada. Es decir, no tener los balances muy pesados en cuanto a deuda financiera, buscar mecanismos alternativos de financiación, tanto del circulante como del largo, ¿vale? Y en esta estructura financiera quizás puede ser crítico negociar en el momento actual las necesidades de financiación que pueda tener la empresa para el medio y largo plazo. ¿Por qué creo que es interesante? Pues sinceramente porque obviamente ante un entorno cambiante, un entorno complicado como el que se nos avecina, los ratings de las empresas, las primas de riesgo de los países, todas se van a ver claramente perjudicadas. Se pueden observar los movimientos en bolsa con las devaluaciones de algunos tipos, se pueden observar la prima de riesgo de los países y los ratings de las empresas, que al final viene a darnos la calidad crediticia de las empresas solicitantes de financiación, obviamente van a empeorar y de hecho ya lo están haciendo. ¿Qué quiere decir esto? Detrás de todos estos empeoramientos siempre existe, detrás de un empeoramiento en la prima de liquidez, de un empeoramiento en el rating de una empresa, viene un repunte de los precios en la financiación. Y probablemente, aunque aquí seguramente la subida de precios puede ser muy gradual porque la economía tampoco va a asumir grandes subidas porque entraríamos probablemente en un colapso, sí puede haber un repunte de las mismas. Y quizás sea interesante, y esto es un consejo que lanzo, sería interesante sentarse a hablar con las entidades financieras de cada uno esta estructura financiera, con la complejidad y con la dificultad que entiendo que existe por esa gran incertidumbre
de saber qué va a pasar dentro de 3, de 6 o de 9 meses, ¿vale? Y por otro lado, también aprovechando una situación que yo creo que es importante, y es que a diferencia de la situación que pudimos vivir en 2008, 2009, que pasamos una durísima crisis probablemente provocada o en gran medida enfocada en el sector de la construcción y de las promociones inmobiliarias, en aquella situación cogió al sector financiero con más dificultades de liquidez, cosa que gracias a Dios no ha pasado en esta ocasión. Creo que la banca europea ha hecho los deberes, creo que la banca española especialmente hizo los deberes y ha pillado a las entidades con bastantes posiciones de liquidez, creo que incluso con máximos históricos, lo cual hace que no haya tanta dificultad para volcar esa liquidez al mercado. Y por otro lado, también han existido apoyos desde la política fiscal y la política monetaria, tanto del Banco Central Europeo como de la Unión Europea. Es decir, se han dado todas las circunstancias para que la cadena de valor que hace que llegue el dinero a las manos de los empresarios y que llegue al mercado se están dando, ¿vale? Y por último, otro reto financiero del sector, aparte de la propia financiación bancaria, podría ser sondear opciones alternativas de obtención de caja. Aquí hago quizás mención como ejemplo algunas opciones que se han venido dando en años anteriores con algunos operadores y que quizás puedan ir imponiéndose en las próximas fechas, ¿no? Como los sale and lease back, en la que el empresario lo que hace es poner en manos de un fondo de inversión o de un family office o algún otro inversor capitalista su activo, pagando una renta, un alquiler, con una opción de recuperar dicho activo pasado unos años. Es una manera de hacer caja sin desprenderse del bien inmueble sobre el que se realiza la actividad, ¿vale? Y esto un poco como resumen de estos retos financieros del sector. Probablemente hayan más, pero he intentado concretar un poco en estos puntos, ¿vale? Y ya daría el salto a lo que sería el tercer bloque, que son un poco las soluciones de financiación ante el COVID-19, sin ánimo a hacer unas recomendaciones, sino, oye, comentarles las líneas que en principio existen, ¿vale? Aquí voy a comentar, obviamente, las líneas ICO por todos conocidas, la línea ICO COVID-19, la posibilidad de extensión de vencimientos de los circulantes, la gestión de carencia y algunas otras soluciones de financiación, ¿vale? Con respecto a las líneas ICO COVID-19, que creo que es quizás la más conocida y tan cacareada en los medios de comunicación, hay que decir que el Estado ha puesto en funcionamiento una línea, un convenio con prácticamente todas las entidades financieras, por la que en distintos cupos se va a volcar al mercado un total de 100.000 millones de euros para facilitar la financiación de las empresas, dotándolas de liquidez. ¿En qué estadio estamos ahora mismo en esos cupos? Pues estamos ya en la fase del cuarto cupo, es decir, un cuarto cupo que de cumplirse o de ocuparse en su totalidad llevaría la inversión total de líneas ICO en 86.000 millones, si no recuerdo mal, 84.000 millones, perdón, quedando por tanto solamente un quinto cupo que debería ser aprobado una vez que se consuma el cuarto en las próximas fechas y que llevaría la cifra hasta 200.000. Creo que es un esfuerzo importante por parte del ICO en la que se presta la garantía de aval del Instituto de Crédito Oficial. Aclarar que son fondos de la banca, pero que tienen el refuerzo o la garantía del ICO. Y creo que son interesantes por varios aspectos. Uno, porque da bastante confortabilidad al sistema financiero y hace que fluya bastante el crédito a las empresas. Dos, porque también hay que tener en cuenta que al tener una garantía de aval que puede ir entre 70, 80 o 60% si hablamos de circulante, hace que la carga de riesgo puro o directo del balance de las empresas se pueda ponderar por esa garantía y a lo mejor da un poquito más de cintura para en un futuro poder asumir un poco más de deuda si así lo necesitara las empresas que hayan pedido un ICO. Tres, creo que hay una oportunidad espectacular para optar a estos fondos y creo que el momento, sinceramente, para pedirlos es este. Piensen que, como les digo, los 3 primeros cupos se han llenado bastante rápido, ha habido mucha demanda
el cuarto cupo ya está abierto y probablemente el momento de pedir la solución, desde mi punto de vista, es ahora. Porque probablemente si se viene a buscar liquidez en agosto, en septiembre, ya no se irá a estas líneas ICO, se irá a fondeo puro de la banca y ahí tendremos que estar un poco a expensas de cuál es la disponibilidad, la avidez o la aversión al riesgo que haya en cada momento por parte de las distintas entidades financieras. Creo que es una oportunidad y que probablemente algunos de ustedes se ha planteado no disponer de ellas porque disponen de caja, pero mi recomendación quizás sería, oye, creo que vale la pena solicitar el ICO, tenerlo un poco para tener una posición de fortaleza en cuanto a la liquidez y a la tesorería de la empresa, y si todo funcionara bien, y ojalá se diera esa noticia, sería una magnífica noticia para todos, deshacer la posición del ICO anticipadamente. El ICO tiene la posibilidad de pedir desde cero hasta, bueno, creo que no hay límite para pedir, hay habido operaciones se pueden pedir operaciones desde los 10.000 euros hasta los 100 millones de euros si hiciera falta. De 0 a 50 millones de euros el análisis de la calidad crediticia, la decisión de otorgar o no otorgar el crédito queda en manos de la banca, y a partir de 50 millones de euros se traspasa el análisis también a ICO, que debe de dar su visto bueno a la operación para finalmente terminar haciéndola con fondos de la entidad financiera. Los plazos creo que son interesantes también. Estamos hablando de poder ir a una financiación de 1 año de carencia con hasta 4 años de amortización por detrás, es decir, un total de 5 años, ¿vale? 12 meses de carencia que creo que son interesantes para poder restablecer la actividad y volver a llegar a los niveles de caja que anteriormente se tenían o lo más cercano posible a ese 100% de caja que anteriormente se tenía. ¿Necesariamente hay que irse a 1 más 4? No, se puede ir a un año de carencia más 1 de amortización, 1 de carencia más 2 de amortización y así sucesivamente hasta ese tope máximo de los 5 años, ¿vale? Formato, bueno, no existe un formato concreto para el préstamo ICO. ¿Qué quiero decir con esto? Oye, existen cuentas de crédito bajo el paraguas de ICO y existen préstamos bajo el paraguas de ICO y existen préstamos por disposiciones bajo el paraguas del ICO, ¿vale? Precios, pues los precios van a depender también de un poco de los precios que ya manejaban las empresas en sus relaciones habituales con la banca, es decir, el pricing que llamamos nosotros, que ya de manera habitual tenía la empresa solicitante con la entidad. No hay una tarifa establecida por el Instituto de Crédito Oficial. Lo que se le pide al sistema financiero es que se mantengan en la misma línea de precios que anteriormente se tenía, teniendo en cuenta el coste del aval, es decir, la operación de ICO tiene un coste de aval que abona las entidades financieras por delante, es decir, cada año se abona un coste financiero al ICO que puede ir desde el 0,20 hasta el 1,20 dependiendo del tamaño de la empresa, si es micro, si es pyme o si es gran empresa, y dependiendo del plazo, si se va a 1 año o se estira la operación hasta los 5 años. Más allá de eso, los precios se configurarían con la suma de estas dos variables, ¿vale? Reconocer que en las primeras fases de la emisión de las líneas ICO ha habido un poco de incertidumbre, probablemente porque había que buscar un encaje entre las exigencias del ICO y lo que la banca quería, que era entregar lo antes posible los fondos al mercado, y todos los anexos y toda la burocracia, por decirlo de alguna manera, que conllevaba el ICO, ha ido dando algún que otro bandazo, modificación por parte del Instituto de Crédito Oficial, ya ha hecho que quizás las primeras operaciones no se abonaran en cuestiones de días, sino de quincenas. Bueno, ahora parece que la línea de ICO está mucho más engrasada, va mucho más rápida, los fondos se obtienen y se abonan con mucha más agilidad, puesto que toda operación de ICO debe de pasar la validación por parte de su organismo de revisión, de que se cumplen con los anexos 0, anexos 1 y que se cumplen las características. Hay un dato importante y es que no se puede solicitar un ICO que vaya más allá del 25% de la facturación de la empresa o de 2 anualidades de los gastos laborales. Todo lo que sea a partir de ahí habrá que explicarlo muy bien a través de algún documento por parte de la empresa y en algunos casos se puede hacer algún tipo de excepción. Pero como regla general,
estos son los topes sobre los que se pivota, ¿vale? Y esto un poco en cuanto a la línea ICO, ¿vale? Yo me hice un pequeño ejemplo, oye, pedir un ICO de 100.000 euros entre comisiones y el tipo de interés que puedes pagar en ese año de carencia, te pueden costar desde el orden de, no sé, 3.400, 3.500 euros. Creo que vale la pena por ese desembolso tener la tranquilidad de disponer de unos 100.000 euros para cualquier tipo de finalidad que te pueda salvar, ¿no? Para tener esta liquidez. Decir que es importante, la finalidad de estos fondos es dotar de liquidez a la empresa. No están previstos por parte de ICO y además está bastante fiscalizado y perseguido por parte de ellos que se cancelen posiciones ya existentes de endeudamiento con estas operaciones. Esto se puede utilizar para el flujo normal de la empresa, pago de nóminas, compromisos de pago de las deudas, compra de mercadería, etcétera, etcétera. Es decir, para el tránsito habitual, pero nunca se va a poder utilizar pues para cancelar una posición que ya se tuviera de un préstamo hipotecario o de un préstamo personal. Eso está taxativamente prohibido por el convenio, ¿vale? Bueno, comentado el ICO, que supongo que generará después consultas y preguntas, hay otra posibilidad dentro de las posibles líneas de financiación o adaptación de la financiación de las empresas, que son las posibles extensiones del vencimiento del circulante de las empresas, ¿vale? Hay muchas empresas que ya tenían vencimientos de confirming, ya tenían vencimientos de factoring, algunas que hicieran importaciones tenían vencimientos de financiaciones de comercio exterior. Bueno, ante la situación que se ha dado, es factible, y por lo menos en CaixaBank se ha dado, y me consta que otras entidades también lo han hecho, renegociar esos vencimientos y darle hacia adelante, para entendernos, 60, 90, 120 días. ¿Para qué? Pues para conseguir que se restablezca la caja de las empresas y poder afrontar estos vencimientos que han ido cayendo quizás en fechas impropias, porque marzo, abril, mayo no se ha hecho caja, hemos estado todos confinados y ha sido muy complicado, ¿no? Esta otra posibilidad como mecanismo de financiación o de alargamiento de la financiación existe y está a disposición de las empresas y autónomas. Después hay otro gran punto que es la gestión de carencias. La carencia no es más que poner una operación que venía amortizando en cierta medida a no amortizar, y por tanto se pondría la operación simplemente a liquidar intereses, y eso permitiría rebajar considerablemente las cuotas que se vienen afrontando mes a mes en la devolución de las deudas, ¿vale? Esto permitirá dar oxígeno a la empresa. Hay quizás dos maneras de dotar de liquidez a la empresa: o bien seguir atendiendo el servicio de la deuda con parte de un ICO que se pueda haber pedido, y también existe otra opción que es poner la operación en carencia de tal manera que la exigencia de abonos mensuales para cubrir la amortización no se dé, ¿vale? Aquí lo habitual es moverse en una carencia de unos 12 meses, 18 según algún sector y muy justificado, pero la gran recomendación por mi parte sería, y creo que es crítico hacerlo, cuando se gestiona una carencia con la entidad financiera, gestionar 12 meses de carencia, pero también gestionar un alargamiento del plazo por detrás de la operación de otros mismos 12 meses. Con un motivo claro, no tendría mucho sentido dar oxígeno los primeros 12 meses y después quizás estrangular esa tesorería acortando el plan de amortización en el plazo que ya quedaba, porque hemos de comprimir, por entendernos, ese capital que no se ha amortizado desde mayo de 2020 a mayo de 2021, tendríamos que comprimirlo y amortizarlo en el plazo residual que nos quedara. Por tanto, creo que es interesante poner lo que llamamos una cola por detrás y mantener la misma exigencia de pago a la finalización de la carencia. Tener en cuenta que la carencia casi siempre puede conllevar comisiones de innovación, y que puede conllevar también una repreciación de la operación, y tiene sentido desde la óptica de que finalmente la entidad financiera no está recuperando la devolución del capital en el periodo que tenía establecido, sino que se ha alargado por detrás, y que también está asumiendo una incertidumbre en cuanto a que durante el periodo de carencia no se amortiza nada, ¿vale? Entonces, por tanto, vigilar la bondad en cada caso de activar una carencia, porque puede conllevar este tipo de derivadas, ¿vale? Y por mi parte, como mecanismos de financiación, básicamente
mucho foco en la línea del ICO, creo que es la solución ahora mismo que está en la mesa, que mejor está funcionando, que es muy ágil. La extensión de vencimientos de circulante creo que es otra medida complementaria, no es sustitutiva, yo creo, a la solicitud de un ICO. La gestión de carencia creo que también puede ser otro tema a valorar. Normalmente hay que valorarlo, o se suele valorar en operaciones con garantías hipotecarias, en la que la exigencia por el volumen del importe de la operación así lo requiere. Y otras soluciones de financiación en cuanto a operaciones de leasing, operaciones de renting, en la que también se puede negociar y pactar con la entidad financiera un periodo de carencia para poder reducir lo que sale de caja en cada momento, ¿vale? Yo por mi parte he intentado ser rápido, aunque veo que me he consumido bastante parte del tiempo. Me gustaría darle la palabra a mi compañera Zaida, que va a comentar otras posibilidades de financiación, otros mecanismos de financiación al alcance de las empresas, micros y autónomos. Zaida, si está por ahí. Sí, 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 a ver si se puede. Buenas tardes a todos, gracias a Sotel, a Juan Pablo, a los asociados que están conectados, a todos los asociados, a su equipo y sobre todo pues también a Andrés Guerra por darme el paso, ¿no? El colectivo que yo llevo son las micros y los autónomos. Y tenemos productos diferenciados, porque bueno, también la pauta de trabajo es diferenciada, pero nos apoyamos en este caso, en esta situación también, en la fortaleza del ICO, ¿no? Y luego, en fórmulas de financiación nos basamos en 3 productos también importantes para nosotros. ¿Por qué? Porque este trabajo, ¿no? Porque para nosotros el sector pues, de las micros, de los autónomos, es un sector importantísimo. Tenemos una amplia cuota de mercado y antes lo comentaba con Juan Pablo, la supervivencia de nuestra cartera de clientes es también pues la supervivencia del gestor y en este sentido pues la fuerza que tiene una entidad como CaixaBank por número de clientes y por cuota de mercado. Entonces se ha trabajado en iniciativas para necesidades de liquidez, para que los circuitos sean más rápidos, para agilizar también operaciones y para ayudar a soluciones en el día a día. Y hemos creado pues por decirlo de una manera, un panel de 8 iniciativas. Basados en el equipo humano, basados en la especialización, lo hablaba antes también con Juan Pablo, el 90% de nuestras oficinas pues, han estado abiertas y los gestores de negocio y de empresa han tenido pues, licencia para poder trabajar desde casa o hacer turnos de trabajo en sus oficinas. Eso nos permite pues, estar próximo a nuestros clientes. Se ha avanzado en empresas, ya lo llevan haciendo desde hace mucho tiempo, pero en el mundo retail, en cosas como el certificado digital. Luego hemos también promovido una herramienta como Social Commerce, que es una herramienta pues, para las ventas online, para aquellos micros o empresarios que quieren vender online a través de las redes sociales y cobrar por WhatsApp. Todas estas herramientas y también pasarelas de pago con carrito. Y con respecto al tema de hoy, de esta sesión, en una primera fase trabajamos los preconcedidos. La Caixa pues abrió 25.000 millones en préstamos preconcedidos. Fue para nosotros un primer impulso. Luego nos sumamos a la iniciativa y seguimos sumándonos, por supuestísimo, a la iniciativa ICO. Anticipamos también el tema de PAC para nuestros agricultores. Trabajamos también por lo que era la moratoria, similar pues también al equipo de empresas, en renting de coches, en renting de bienes de equipo, moratoria de hipotecas, de préstamos personales y de tarjetas, que todavía pues estamos en ello, y por supuestísimo también tanto en carencia como ampliación de plazo en operaciones del límite. ¿Para qué? Pues para obtener financiación, para obtener liquidez, Andrés Guerra lo ha marcado muy bien, y tener tiempo. Toda esta parte pues, de carencia y moratorias para tener tiempo, y toda esta parte de liquidez para gestionar la incertidumbre y sobre todo pues, para garantizarme la continuidad de mi negocio o hacer los cambios que él también hablaba pues, que necesito hacer, ¿no? Y poder hacerlo pues, a un precio barato y para nosotros también con garantías. Dentro hemos hablado pues, de la fortaleza del ICO, que también nos sumamos, dentro de esa primera línea de batida de 25.000 millones en preconcedido, hemos abierto una línea de Microbank Pay, pues está destinada para autónomos y microempresas, pues hasta 9 trabajadores, hasta 2 millones de facturación. Igual, ¿para qué? Para capital circulante.
el importe de las operaciones es hasta 50.000 euros. Aquí la diferencia con respecto al ICO es que trabajamos con un tipo de interés del 3,90, sin comisiones, y trabajamos con un plazo de hasta 6, un año de carencia y hasta 5 de amortización. Entonces, damos un año más para ese cálculo de la necesidad de circulante. ¿Por qué lo utilizamos? Y aquí hay 310 millones puestos por la entidad. Tenemos la garantía en un 80% del FEI. Lo utilizamos para salvar contra ese cupo, también ese importe, el límite del ICO que Andrés comentaba, del 25% de facturación o los 2 años de costes salariales como complemento a la línea ICO. También porque hay momentos que por que el ICO no ha estado disponible en ese tránsito pues, de semana de cupo. Y sobre todo también cuando una micro o un autónomo no está dentro de un sector elegible dentro del ICO. Entonces, ganamos rapidez, ganamos agilidad y lo utilizamos como complemento del ICO. Para nosotros también es un producto estrella en el sentido que es un microcrédito y todo lo que venga pues, amparado a microcrédito también se ajusta a una responsabilidad social corporativa, ¿no? Y una compromiso de la cartera. ¿Qué sectores tendríamos excluidos? Pues los típicos de armas, también tabaco y bueno, los juegos de azar que no sean CELA oficial, ¿no? Entonces, para nosotros, un autónomo tiene un instrumento más, hasta 50.000 euros, que es Microbanfei. También nuestros micros y autónomos tienen recientemente, y ahí nosotros hemos también firmado la adenda de colaboración con Aval Canarias, ¿no? Ahí ellos, a través del Gobierno de Canarias y de los cabildos, han dotado pues, al sistema de 180 millones para repartir entre las entidades. Se trata pues también de un préstamo, en este caso a 5 años, también pues esa parte también de carencia está contemplada. Nosotros vamos a trabajar el Euribor +1, en lo que está previsto, la comisión de estudio 0,50 y luego está pues la propia comisión de Aval Canaria o la de Aval contra la de capital, perdón, vinculado. ¿Qué requisitos piden ellos? Pues que sea pues, un autónomo o una micro que haya generado beneficios fiscales y generación de recursos pues, hasta el 15-16 de marzo, ¿no? Que es por decir la manera la barrera hasta la nueva situación, ¿no? Las actividades también propias, las excluidas por CESA. Y bueno, en este caso la solicitud se hace a través de su página web, a través de avalcanariasonline.es, o sea, www.avalcanarias-online.es y nos llega a la entidad, ¿no? Entonces, también es otra fórmula de obtener para esta situación, pues, circulante, a un circulante también a un súper buen precio para un autónomo y para un amigo. El límite de las operaciones están en torno a 50.000 euros y es verdad que se podrán aprobar hasta 100.000 de forma excepcional. Nosotros vamos a trabajar mucho porque en el mundo micro y en el mundo autónomo trabajamos la recurrencia y el hecho pues, de tener muchas pequeñas operaciones que son importantes para nosotros, pero nos asemejan pues, a los importes que trabaja pues, Andrés Guerra y por su equipo, ¿no? Entonces, todo esto dentro de un programa de Contigo Más que Nunca, con nuestras empresas, con nuestros, con el hashtag, ¿no? Con nuestros micros y autónomos. Y siempre me gusta remarcar la misión de CaixaBank, ¿no? ¿Por qué? Porque favorecemos, ¿no? El bienestar social financiero de nuestros clientes y ayudamos a ese progreso de la sociedad. Ahora mismo, pues, tenemos que salir todos a una, bien gestionando liquidez o bien gestionando tiempo a través de la carencia. Y bueno, pues esa parte pues quería hacerles llegar independientemente de que, bueno, ustedes por sector hay otro perfil, pero ustedes también son punto de referencia para otros proveedores o para clientes comunes. Así que muchas gracias por su tiempo. Y, he ido un poco rápido, pero bueno, también para ajustar a que dé tiempo después de hacer preguntas. Solamente, Juan Pablo, hacer una anotación más. Se está negociando y en breve pueden quedar operativas también líneas de financiación similares a las de ICO con el BEI, con el Banco Europeo de Inversiones,
que irán muy similares en cuanto a características al ICO, ¿vale? Porque las de la Sociedad de Garantía Recíproca y otras líneas que se han sacado van todas muy similares en cuanto a plazos de carencia, etcétera, y las líneas BEI pueden quedar operativas pues, en las próximas semanas. Queremos decir con esto que, aparte de ICO, hay más mundos para financiar a las empresas y dotarlas de liquidez, aparte de las ya mencionadas, ¿vale? Vale. Muchas gracias, Zaida, muchas gracias, Andrés. Aprovecho y, bueno, hay algunas preguntas colgadas en el chat y también una que me entró por WhatsApp y que procedo a leerla esta primera que me entró antes. Y, bueno, dice, ¿existe alguna línea de liquidez para empresas que estando en concurso con sentencia firme de aprobación de convenio, con informes de cumplimiento del convenio y sin ninguna incidencia negativa en el sitio ni administraciones? A ver, con el convenio en la mano no cumpliría, estaría en las no asumibles, ¿vale? Pero creo que estos son casos tan concretos que lo que sí está dispuesto el ICO es hacer alguna consulta concreta al respecto. Es decir, se podría a lo mejor pasar el caso que nos ocupa y valorarlo por parte del ICO, pero quedará a criterio de ellos, no es criterio de la entidad, la inclusión o no inclusión dentro del convenio, ¿vale? Si te lees el convenio, y yo he tenido el placer de leerme los 37 folios en detalle, si lo lees literalmente quedaría excluido, ¿vale? Y de hecho, si tú montas una operación y la trasladas, probablemente te lo echan para atrás la garantía. Cosa distinta es que se puede hacer una consulta directamente por parte del cliente al ICO como que su situación es escogible. Si la operación fuera escogible y el ICO así se pronuncie, se podría canalizar también por ICO. No sé si Sí, estupendo. seguir No, responder. me parece que da una orientación por lo menos de por dónde, qué camino puede seguir en este caso el cliente, así que gracias. Y ahora tenemos ya también dos preguntas y animo también a los espectadores que quieran plantear más, pero voy leyendo las dos que tenemos ya en el chat. Dice, buenos días, respecto a préstamos ICO, en el BOE de resolución de 6 de mayo de 2020 de la Secretaría de Estado de Economía, bueno, la que publica, ¿no? La resolución, se establece una limitación de pago de dividendos con importes provenientes de líneas ICO, pero la sociedad destinataria de la financiación podría aprobar y pagar dividendos con fondos provenientes de sus propias operaciones en caso de que éstas evolucionaran satisfactoriamente en los próximos meses? La respuesta es sí. Lo que el ICO no, la filosofía del ICO es que con los fondos que se están dotando a la sociedad de liquidez se atiendan pagos recurrentes, es decir, lo que comenté antes, nómina, pago a proveedores, el tránsito habitual. Oye, si en una empresa a final de año hay resultados positivos y dentro de su política comercial siempre ha existido el dividendo, no existe ninguna cortapisa para hacerlo. Cosa distinta, y te pongo un caso extremo, es te abono un préstamo de 200.000 euros de ICO y esa misma semana se lo reparten en dividendos los socios. Pues probablemente no va a sentar muy bien al ICO, ¿vale? Pero no hay ninguna, y literalmente te digo, en el convenio no se pone, no hay ninguna cortapisa que una empresa que habitualmente viene haciendo su reparto de dividendos ordinarios a final de año, aunque haya pedido un ICO, pudiera llegar a serlo. Por tanto, la respuesta es que sí. Sí, y además matiza que es con fondos provenientes de sus propias No, operaciones, no, por lo tanto es fruto de la actividad ordinaria, ¿no? exacto, es que el matiz que hace la persona que hace la consulta es la crítica. Si yo con mis fondos propios puedo hacer mi reparto de dividendos, obviamente sí. De acuerdo, gracias. Y después también dice, ¿los anticipos de derechos de cobros como fuente de financiación está contemplada en las líneas de ayudas de financiación? Sí, como comentaba antes, el ICO no habla de préstamos ICO, cuentas de crédito ICO, sino que dice cualquier mecanismo o cualquier estructura de financiación que dote de liquidez a la empresa. Obviamente, un anticipo de facturas o un factoring, para entendernos, es un mecanismo claro de dotar de liquidez a una empresa, puesto que estás anticipando tus cobros. ¿Se podría meter dentro del paraguas del ICO? Correcto, se podría hacer. ¿Por qué no por qué no es el producto estándar que está moviéndose? Pues porque el préstamo quizás es más de andar por casa, pero bueno, nosotros hemos hecho cuentas de crédito, hemos hecho préstamos por disposiciones y obviamente el ICO tendrá también que asumir, puesto que no te lo regula como que no se puede hacer, una posible línea de factoring, por ejemplo, que pueda ir por garantía ICO. De acuerdo, muchas gracias. No sé si hay más preguntas, si los espectadores asistentes quieren plantear una pregunta más, aprovechando tanto la presencia de Andrés como de Zaida, pues están a tiempo, y si no, pues nos hemos ceñido, pero vamos, de una forma británica al horario, lo cual siempre está muy bien.
En cualquier caso, si no entran más preguntas, agradecer la presencia de los dos, desde luego vuestros servicios, tanto de sucursales como de entidades, sistemas online para contacto con la propia Caixa, están, evidentemente, antes lo estábamos hablando antes de empezar, a disposición de todos los clientes y no clientes, pero que quieran serlo, para solicitar, digamos, información sobre las diferentes líneas, tanto propias del ICO como, o sea, del ICO como propias de la entidad. Por lo tanto, sabemos de vuestra capacidad, porque bueno, hemos hecho muchas cosas con ustedes y la verdad que así lo manifiestan y lo demuestran, ¿no? Por lo tanto, agradecerles la presencia de los dos. También el compañero Gustavo ese lo estaba grabando, que de un momento dado, si como pedimos evidentemente los permisos, por si alguien que no pudo entrar a la hora, pues porque tenía cualquier compromiso, puede tener alguna duda o por lo menos que le pueda servir información, pues también una vez que nos autoricen a ello, ¿no? Y si quieren aportar algo más, y si no, pues nos despedimos aquí y ahora. Bueno, dar las gracias por la invitación a Sotel. Para nosotros es una oportunidad que le damos mucha relevancia. El sector turístico para nosotros en Canarias es crítico. Para nosotros, te podría decir que de 6 de cada 10 euros que entregamos de financiación van directamente a este sector. Y para nosotros, cuanto más claridad de líneas de financiación tengan y más podamos ayudar a que toda la industria hotelera de Canarias salga adelante, pues bienvenido sea. Cuenten con nosotros para lo que necesiten, bien a través de Saida o a través mía, tienen, digamos, los dos mundos, micro y empresas más grandes, y a su entera disposición para resolver dudas y ayudarles con la financiación que puedan necesitar. Nos entraba una pregunta ahora por preguntas y respuestas, Andrés, y decía, ¿tiempo de ICO cuánto tiempo queda? Entiendo son rondas de financiación cuando se acabe, Sí, digamos, a ver, el cuarto cupo, ¿no? me gustaría poder darte una fecha, pero yo creo que dependerá de, esto es o hasta tal fecha de caducidad o hasta agotar existencia, pues estamos en la agotar existencia, es decir, Okay. si el cupo 4 se agota este viernes, sacarán el cupo quinto y mucho me temo que el Estado no va a querer pasar de estos 100.000 millones, que bueno, también hay que decir que el pico de demanda de ICO fue muy brutal en la primera parte, ahora está aplanándose la curva siguiendo el símil del COVID, ¿no? Y la demanda era un poco menor, pero sí les recomiendo que si están en la duda lo pidan, porque quizás cuando tengas la decisión tomada en julio no te encuentres cupos y a lo mejor vas a tener más dificultad para entrar a una financiación y no por nada, sino porque al final las entidades, y hay que ser totalmente transparente en esto, están más confortables teniendo una garantía por detrás del ICO que no teniéndolas y probablemente la posibilidad de acceder a la financiación sea más cómoda, más rápida, incluso hasta más económica ahora que quizás dentro de unos meses. Por tanto, yo diría que ante la duda, como dicen en fútbol, no se cante fuera de juego, pues ante la duda pidan. Gracias. Y no, también otra pregunta que acaba de entrar con respecto a la percepción, ustedes que tienen esa visión genérica, ¿no?, del conjunto de la economía española, en este caso la turística, con respecto a Canarias, respecto a Baleares, ¿cómo estamos en cuanto a petición? ¿Hay un mayor volumen aquí y Bueno, allá? Canarias yo creo que está dentro de esta situación en una posición ventajosa y yo creo que es fácil de visualizar y esto además lo comento con mi homónimo de Baleares y es que nosotros no nos jugamos la temporada a 4 meses como le puede pasar a ellos. A ellos les ha cogido el COVID justo en su pico de producción. Baleares va a poder remontar cuando en septiembre. En septiembre es cuando cierran ellos los establecimientos. Por tanto, Baleares lo va a pasar, creo, desde mi punto de vista, este año 2020 bastante peor que nosotros, porque siempre nos quedará poder remontar algo en septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Sabemos que, bueno, en Canarias siempre se hablaba de temporadas, pero creo que con el paso de los años se han ido difuminando esas diferencias, ¿no? Por tanto, hay más demanda para Canarias probablemente y tenemos la ventaja de contar con más periodo para turistear que Baleares. Creo que ahí está la diferencia. Sí, efectivamente, nuestra reválida, digamos, empieza en septiembre y la de ellos acaba, con lo cual tenemos Claro. esa segunda oportunidad, ¿no? Efectivamente. Vale, pues sin más, muchísimas gracias de nuevamente, la verdad que es un placer contar con ustedes y sobre todo por el conocimiento que aportan. Bueno, sí, bueno, dice, ¿cómo crees que, Kike además nos está preguntando, dice, ¿cómo crees que lo está haciendo el sector en Canarias? ¿Estamos bien dotados en liquidez? ¿Cuál es la opinión? Si a la cifra me remito, yo creo que sí. Nosotros hemos entregado en ICO una cifra cercana a los 450 millones y mucha de la demanda, como te comentaba antes, ha venido del sector hotelero. Creo que están haciendo bien los deberes, están negociando bien el tema de los ERTE. Creo que la clave también es que entre todos los operadores sociales y económicos del archipiélago hagamos presión para el tema de la conectividad, la movilidad. Yo creo que esa es crítica y ahí tenemos que ir de la mano porque nos jugamos mucho en esa conectividad
pero yo veo a los empresarios haciendo los deberes en cuanto a dotarse de liquidez, siendo muy precavidos en ese sentido. En las proyecciones que nos hacen, nadie ha sido extremadamente ingenuo diciendo que en 2 o 3 meses remontaban, sino que nos han planteado, oye, yo me hago un escenario de que en 12 meses no voy a facturar, ojalá se equivoquen y sean 3 y sean 4, pero yo creo que esa es la jugada, ¿no? Más vale pasarte en este caso de precavido que ser excesivamente optimista y que la realidad al final te coma. Yo creo que sí se están haciendo los deberes muy bien. Creo que además las asociaciones hoteleras están haciendo una buena labor didáctica y están ayudando a visualizar las soluciones con los asociados. Y por otro lado, creo que las entidades financieras también hemos aprendido de la crisis anterior y hemos sabido reaccionar con más agilidad y quizás con más proactividad que en posiblemente la situación anterior. A eso le unimos la fuerte liquidez que hay en la banca y eso ha venido bien. Y creo que flotadores para salir tenemos y creo que se han levantado la mano a tiempo para solicitarlo por parte del sector. Pues muchísimas gracias. Ahora sí, si no hay más preguntas, pues muchísimas gracias a los dos. Gracias también a los espectadores que nos han seguido y esperamos vernos pronto y aprovechen estas oportunidades que se presentan, porque como bien dice Andrés, la barra libre se acaba pronto. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Buen día. Chao, chao.